Bueno, como semana a semana en la columna de Filosofía y Política, aparte de hacer algunos análisis, nos gusta mucho poder dialogar con especialistas sobre temas específicos. En este caso, haber invitado a dos personas que tienen una formación, jóvenes que están trabajando en las temáticas del impacto de las nuevas tecnologías, con Amaya Canzani, que nos conocemos de la Universidad Católica. Fue alumna, después fue asistente y hoy yo aprendo de ella muchas cosas. A Federico Rosenbaum, que lo conocí a través de una publicación que hizo que realmente me impactó en su análisis a nivel de derecho laboral, qué implicancias tiene, ¿no? Y entonces, bueno, la idea era poner en diálogo a investigadoras, investigadores, analistas que pueden traer una mirada de ver la problematización que implican los nuevos cambios, pero a la vez cómo mirar en perspectiva toda esa dinámica. Entonces yo quisiera proponerles rápidamente que en este primer módulo pudiéramos de alguna manera caracterizar el cambio tecnológico que estamos viviendo, qué implicancias tiene. Entonces capaz que Amaya, que hemos ya hablado del tema, ¿qué te parece algunos minutos poder decirnos cómo lo ves tú? Que de Bien, hecho trabajamos conjuntamente el tema para el Facultad de Derecho. sí, sin duda. Bueno, muchas gracias por la invitación y a Federico por acompañarnos acá en el panel. La caracterización de los cambios tecnológicos es transversal a todos los sectores económicos, sociales, políticos, del mundo laboral, hasta te diría a nivel personal, nos está afectando, ¿no? Desde lo que es la automatización hasta el surgimiento acelerado en los últimos 2 años de la inteligencia artificial, todo lo que es machine learning, todo lo que es lo que se viene en cuanto a vehículos automatizados, a la personalización de todos los servicios. Eh, es un cambio que de alguna forma probablemente la sociedad no esté preparada. Es un cambio que está modificando los comportamientos a nivel social, a nivel geopolítico. Eh, es un cambio que además va a afectar de forma masiva a nivel laboral, como Federico va a saber también eh, profundizar con probablemente una pérdida masiva de empleo debido a la sustitución de trabajo que es poco técnico o de poca, digamos, especialización tecnológica. Y a mi entender, cómo esto va a afectar, y va a afectar un poco de todo, ¿no? Los modelos económicos van a quedar cada vez más descentralizados. A nivel político, vamos a ver cómo se va a apreciar cada vez más legislación y cada vez también más cuidado al respecto de cómo se controla a estas tecnologías. Y a nivel empresarial, que es más mi área, bueno, está surgiendo todo lo que es la flexibilización del trabajo y la economía de plataformas de servicios, lo que es la economía del gig, que es como de lo que sería un trabajo eh, que no está tan estandarizado a nivel contractual, más flexible, híbrido, y todo eso va a terminar impactando, te diría que a la sociedad en general, si es que ya no está impactando ahora, pero mucho más en los próximos 2 años, va a ser impresionante el cambio. Bien, capaz que en esto que tú planteas, ¿no? Este modelo disruptivo, ¿no? Que genera cambios exponenciales, geométricos, tiene distintos impactos como tú traías. Federico, ¿vos cómo lo ves para comenzar un poco a intercambiar? Bueno, adhiero a lo que decía Maya. Primero, el agradecimiento por la invitación, Nelson, y es un placer estar compartiendo con ustedes dos esta instancia. Y para complementar lo que ya diagnosticó
a Maya, que fue bastante completo y muy certero, coincidimos en todo lo que ella manifestó, pero quizás para profundizar un poco más en el mundo del trabajo, ¿no? En qué Ujú. consisten estas innovaciones o cambios tecnológicos para el mundo del trabajo y además para la persona trabajadora, que es el centro, ¿no? Es antropocéntrico además el derecho laboral. Eh, claro, hay que comparar cómo era el trabajo antes, quizás, ¿no? Para tener un diagnóstico un poco más aproximado de lo que hoy es en día el trabajo. Capaz que si nosotros vamos históricamente a cómo era el trabajo cuando surgió el derecho del trabajo, las primeras regulaciones laborales, uno podía identificar, digo, uno si mira el cine, ¿no? Y bajamos el cine al derecho laboral, vemos Chaplin, tiempos modernos, y ese es un ejemplo típico de cómo era el trabajo cuando surgió el derecho del trabajo. Trabajo industrializado, marcado en un espacio físico bien concreto y en un espacio temporal también determinado. Me refiero que el trabajador iba a un centro de trabajo, el trabajador estaba sometido a la dirección en un determinado momento temporal, es decir, desde el inicio de la jornada hasta la finalización de la jornada, era bien demarcada cuando tenía que trabajar, un horario de entrada, un horario de salida, y también estaba sometido al ejercicio bastante directo y manifiesto de los poderes del empleador, es decir, había un supervisor al lado del trabajador, de Chaplin, que le decía cómo apretar la tuerca, cómo había que no apretar la tuerca, y hoy el trabajo está muy alejado de ese ideal, ¿no? O ese modelo, si se quiere, más histórico. No quiere decir que no existan formas de trabajo similares a la industrialización al día de hoy, pero sin lugar a dudas se ha achicado mucho más. Hoy es mucho más prolífero el trabajo en el área del comercio y de los servicios, sin lugar a dudas. El PIB se concentra en esas dos grandes áreas, por lo menos en el Uruguay. Y esto lleva a otro diagnóstico que en estas nuevas formas de trabajo y en o áreas distintas a lo que es la industrialización, se ha producido un desdibujamiento, si se quiere, o que las fronteras estén un poco más borrosas entre lo físico y lo temporal, ¿no? Es decir, hoy hay más teletrabajo que antes no existía, hay bancos de horas de trabajo que antes no existían, hay más autonomía horaria, o por lo menos eso se pretende llevar a la práctica, que antes no existía, están los conceptos de conciliar tiempo de trabajo y familia, eh, incluso hay una disipación, y eso es mi identificación de la figura del empleador, que antes era bien nítida, hoy no lo es tanto, ¿no? O sea que la tecnología, eh, al servicio de las nuevas formas de organización empresarial, presentan sin lugar a dudas nuevos desafíos y nuevos debates, y aquí estamos justamente hablando de eso, nuevas oportunidades laborales que seguramente profundicemos más adelante, pero lo que más me interesa destacar como caracteres de los cambios tecnológicos es que estos cambios tecnológicos generan nuevos problemas en materia de derechos, potencialmente afectados para los trabajadores, y solamente enumero algunos: la intimidad, la privacidad, los datos personales, la igualdad, ¿no? La no discriminación, la estabilidad en el empleo. O sea que muchos de los cambios tecnológicos que hoy vemos tienen potencial para mejorar algunas condiciones, pero también nos tiene que hacer abrir los ojos de algunos peligros o luces rojas que seguramente conversemos más adelante. Bien, entonces estamos viendo que cambian los parámetros, ¿no? O sea, de alguna manera, yo desde la filosofía política, un poco la percepción que tenemos, espacio y tiempo desaparecen de alguna manera o se trastocan los mecanismos y las pautas de disciplinamiento, los mecanismos de distribución, de generación de riqueza, de lugares, como dicen ustedes, ¿no? Los roles cambian, se trastocan, se desdibujan, y entonces tener la percepción de cuál es esa movilidad de un puzzle que adquiere otras características ya no tan estáticas como tenían otros modelos, como el Fordismo. Hoy tenemos un puzzle que es mucho más dinámico, ¿no? Y que a la vez está atado a procesos profundamente dinámicos que tienden a poner en el vector acumulador, digamos, de quien lo dinamiza, la concentración de todos los niveles, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo mirar esto en sus distintas perspectivas? Creo que como primer módulo de abordaje me parece muy interesante para poder dar paso luego a profundizar, como decían ustedes, distintos análisis. Así que les agradezco mucho poder ser parte de este primer diálogo que tendrá otras instancias.